ahora. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Seguimos con la revisión de las principales noticias aquí en Noticias 24 por Canal 24 Horas. Imágenes de hace algunos minutos, cerca de 4 de la tarde para ser exactos, donde se da una situación algo tensa, hay que decirlo, por lo menos los reportes que nos han ido enviando desde el paso fronterizo de nuestro país con Perú en el norte de Chile. Alrededor de 38-40 personas, migrantes con situación irregular en nuestro país, que habrían comenzado un desplazamiento hacia el complejo Santa Rosa, complejo fronterizo por el lado peruano, sin autorización de las autoridades, y en ese momento se habría intentado forzar su salida hacia territorio del país vecino, una situación que generó problemas entre la Policía Nacional Peruana, también parte de los funcionarios del complejo Santa Rosa, el lado peruano. Vamos a estar con nuestros equipos, por supuesto, monitoreando lo que ha sido esta situación. Escuchemos un poco del ambiente que se vivió esto cerca de las 3 de la tarde, que por supuesto marca también un punto en lo que ha sido la jornada en el paso fronterizo chileno-peruano. Están ya dentro del control fronterizo de Santa Rosa. A pesar que la policía trata de detenerlos, no puede. El ejército peruano no está en estos momentos. El ejército peruano no está en estos momentos, a pesar que se decretó el estado de emergencia. Parte entonces de este video captado por un periodista peruano en el punto cercano ahí al complejo Santa Rosa. Estamos hablando ahí del paso Chacayuta. Vamos justamente a ese lugar. Ha estado reporteando todos estos días Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, buenas tardes. Cuéntanos cómo está la situación a esta hora. Tensa, esa es la situación, imagen en directo de la cámara de Juan Pablo Mesa. Mira la cantidad de efectivos policiales. Te voy a tratar de reflejar la dinámica. Esas personas que están a la derecha, no sé si las puedes ver, Nico, con nitidez. Sí, las vemos, perfecto. Ya, perfecto, vamos a reflejar la dinámica. Esas personas pasadas las 4 de la tarde, aprovechando un cambio de turno de la Policía Nacional, recordemos que Perú tiene dos policías, la Policía Nacional y la Policía Federal. Los federales, una suerte de fuerzas especiales de nuestro país que están ahora en estos momentos. Cuando se hizo un cambio de turno de la policía peruana, aprovecharon estas 30 personas de entrar en grupo hacia el sector de la aduana peruana, lugar donde nosotros como ciudadanos chilenos no podemos ingresar porque tenemos que hacer los trámites migratorios, por eso que todos los registros son de colegas peruanos que estaban allí en Santa Rosa. Ingresaron, trataron de forzar una de las entradas en medio de la desesperación para tratar de ingresar a territorio peruano. No había, como bien decía, registro personal del ejército. En esos momentos se produjo una situación muy tensa. Fueron algunas personas sometidas, ¿cierto?, reducidas y puestas bajo un toldo azul. Se pudo de alguna manera tranquilizar la situación en medio de lo que se podía hacer, y luego todas estas personas fueron sacadas por la Policía Federal, la que ustedes están viendo en estos momentos en Perú, y sacadas de la frontera peruana y traídas nuevamente a la línea de la Concordia, en una situación bien tensa. Nosotros recogimos algunos testimonios que seguramente ustedes ya están procesando, pero la cantidad de personas del SWAT del Perú es impresionante. Nosotros no habíamos visto esta cantidad de personas hasta el momento. Se produjo una situación tensa porque del lado nuestro también estaban monitoreando y custodiando la policía chilena, que tampoco puede llegar y pasarse la frontera e ingresar hacia el otro lado para tratar de ayudar. Hay que respetar las fronteras mutuas, digamos, y tampoco había en ese momento personal del ejército peruano, que no sé qué habría pasado, porque tú sabes que el ejército tiene otro tipo de formación, no es muy distinta a la que tiene, por ejemplo, el SWAT de Perú, que es una suerte de fuerza de orden público nuestro, una suerte de COP, ¿cierto? Que ellos sí están acostumbrados, están formados para poder reducir a las personas o para poder aplacar disturbios. Así que luego de esa situación tensa pasada a las 4 de la tarde, que se pudo controlar al interior de la aduana peruana, fueron sacados por el SWAT peruano y traídos nuevamente hasta la línea de la Concordia. Mira, aquí tengo, no sé si puedo, colega de RPP, ¿lo puedo molestar un segundito? Estamos en directo para la televisión de Chile, usted fue testigo directo de lo que pasó, para que me cuente un poquitito cuál fue la situación.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, justamente antes de la 1 de la tarde, hora peruana, 12:50 aproximadamente, nosotros nos encontrábamos en el lado peruano esperando siempre que haya alguna actualización de la información y de pronto vimos que los migrantes tomaron cada uno su equipaje. Pensábamos en este caso que iban a regresar hacia Arica, ¿no? Porque era lo que nos habían informado, pero de pronto cambiaron de giro y aprovecharon que prácticamente no había ningún policía, o sea, habían dos policías nada más, eran 30 casi aproximadamente contra estos dos policías y avanzaron teniendo como estrategia utilizar niños, iban con niños en los brazos y por eso es que la policía peruana no podía ni siquiera tocarlos porque no debía también hacerlo y es donde han avanzado. Llegaron al control Santa Rosa y no tenían una zona clara porque no conocen obviamente y se han dirigido hacia una zona donde hay bastantes rejas y por la presencia también de los trabajadores del control Santa Rosa que son los que han ayudado a la policía a retenerlo. Eso fue lo que ocurrió. En cada momento gritaban que se respeten los derechos humanos, los niños se están desmayando, no hemos comido, no estamos más de 6 días. Frases que nos hacían escuchar mientras nosotros relatábamos en la transmisión en directo también para la televisión peruana. Sí, si me ayudan con el retorno que se me cortó desde Santiago, usted me contaba un poquito también que el SWAT es una suerte de como control de orden público del Perú, ¿cierto? Sí, allá lo que pasa es que ahí es el control donde todas las personas que tienen su documentación obviamente hacen una fila y ellos querían entrar a la fila, pero no se les ha permitido porque la diferencia de ellos con los que están en la fila es que sí han salido del país o van a ingresar y se están registrando recién para poder ingresar y salir del país. Fue muy tensa la situación, hubo... Bastante tensa porque, reitero, los niños iban delante de sus padres o delante de los que llevaban ahí en este caso, algunos bebés en brazos, llorando, el calor, imagínate antes de la 1 de la tarde, un calor fuerte aquí, y eran llantos, eran gritos, eran arengas, era una situación tensa, bastante tensa. Colega, el SWAT no está aquí en la frontera, aquí hay la Policía Federal y bueno, la gente que está en la frontera, ellos tuvieron que venir de Tacna. Ellos han venido justamente, han venido todo lo que se llama la policía antimotines, porque es una policía de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú. Colega, ¿y su nombre, por favor? Javier Rumiche, corresponsal de RPP. Usted, tacneño, ¿que había visto esta situación antes? Porque siempre aquí en la frontera hay movimiento y todo. ¿Había visto una situación tan tensa? Hemos estado en la crisis migratoria del año 2023, que también hubo una estampida, pero esta vez de la estampida fue por acá, por La Pampa, por este lado, ¿no? A diferencia de esa vez que sí avanzaron a llegar incluso a la zona de La Oreja, que se le conoce aquí en el control Santa Rosa, ellos han aprovechado y han ingresado por la pista tranquilamente porque, reitero, había poca presencia policial. Le agradezco mucho. A ustedes. Bueno, Nico, vamos a empezar a mostrar con Juan Pablo para allá. Yo creo que es bien decidor el relato del colega peruano porque uno se forma una idea de lo que pasó, ¿no? Claro, de alguna manera, Juan Carlos, se aprovecha una ventana en el cambio de turno. Habían solamente 2 policías, más de 30 adultos con niños que siguen su camino, digamos, el que han planteado desde que llegaron a este punto desde Chile para cruzar a Perú, pero en algún minuto son detenidos en una situación que, por lo menos en las imágenes y en el relato también del colega peruano, muy tensa, y uno se pone en el caso que también debe haber sido así. Sí, por supuesto, y además, bueno, él es el relato de él, uno no tiene por qué no creerle, además, a un colega que aparentemente pusieron a los niños delante, y claro, por eso que la policía peruana, que estaba disminuida porque habían 2 efectivos en el cambio de turno, no los pudo contener hasta llegar al paso Santa Rosa, y ahí en Santa Rosa obviamente debe haber habido más contingente, no creo que mucho contingente más, eso sí, y en definitiva ahí pudieron contenerlos de alguna forma, y tuvo que llegar la policía de Tacna, antimotines, digamos, desde Tacna, que no es menor, o sea, hay una distancia considerable también para poder, en definitiva, sacarlos. Te escucho. Sí, solamente para tener el contexto, estamos con las imágenes, se ve perfecto, muchísimos funcionarios de la policía peruana. En todo durante este día, ¿podríamos decir que se aumentó el refuerzo de las policías luego de este hecho? ¿O más bien ha sido la tónica, digamos, la cantidad de funcionarios que están ahí?
No, esto es inédito. Mira, Ya. las cantidades de funcionarios que Perfecto. estaban aquí. Mira, Juan Pablo, muestra a tu izquierda. Al fondo vas a ver allá unos policías de chaquetilla fluorescente. Esa es la Policía Federal. Ellos son los que custodian aquí el paso de la frontera, que en cada turno son aproximadamente entre 8 y 10. Todos los demás que están con antiparra son parte de la policía antimotines que vino desde Tacna a este lugar para tratar en cierta forma de controlar esta situación. O sea, estos deben ser 60 efectivos, Perfecto. un poco más antimotines, vinieron desde Tacna para sacar a las personas del paso fronterizo hasta este lugar. Mira, nosotros estamos en el límite fronterizo, por eso no podemos ir más allá, porque ya empezaríamos a entrar a territorio peruano y no podemos. Lógico. Tenemos que hacer como todo el mundo los trámites migratorios, hay reglas. General, ¿lo puedo molestar un poquitito para la televisión chilena? Muy cortito. Ahí vamos a ver si podemos hablar con la policía, con el jefe del operativo también para ver la situación. Y claro, y del otro lado, hacia el fondo está con el comandante exactamente, está la policía nuestra, pues allá está Carabineros de Chile bien allá, que tampoco puede ingresar hasta acá Se ve. porque tenemos la línea de la Concordia, entonces no podemos ingresarlo. Mira, lo otro que me llama la atención, Nicolás, es que en la mañana había militares peruanos en este sector y ahora no hay. O sea, Eso, cuando no hay- pasó esto, No hay cuando ningún se efectivo saltaron del ejército peruano. No, ninguno. Efectivo del ejército chileno sí, porque están 24/7, Sí, pero claro. del lado peruano los militares peruanos hicieron cambio de turno, se fueron antes. Hoy día no entiendo muy bien lo que pasó, porque antes estaban hasta como las 5 de la tarde aproximadamente y hoy día parece que se fueron un poco antes. Recuerda que tenemos 2 horas menos en Chile. Acá en Chile son las 17:11, ¿no? Así es. Las 5:11 y acá y aquí son las 3 de la tarde con 11 minutos. Mira, se desplegaron Juan Pablo también allá. Esa imagen es bien decidora. El Cristo que está ahí es la línea de la Concordia. Del Cristo hacia la derecha de su pantalla es territorio chileno y hacia la izquierda es territorio peruano. Por eso es que se han puesto justo en el límite los funcionarios peruanos esta situación. Ahora, las personas fueron sacadas, reconducidas, se podría decir, de nuevo tras la línea peruana. Venía muy complicado. Alcanzamos a llegar justo cuando ellos venían de vuelta. Hay un par de declaraciones ahí también que las pueden procesar, de una señora que venía con una niñita en brazos. Siempre es bueno resguardar el rostro de una menor para que tengan cuidado con aquello, pero los pillamos bien encima cuando los estaban sacando de la aduana, y eso seguramente lo vamos a procesar mejor en nuestras siguientes ediciones. Pero bueno, cuando la cosa había amainado, cuando se veía mayor tranquilidad, sucede esto. Ahora, con la cantidad de reforzamiento que hay, me da la impresión de que esta situación sería bien difícil que se volviera a repetir. Y ahora es bien loca la situación, porque tú ves que los autos pasan a Tacna como si no pasara nada. Claro, como el tráfico habitual en estas dos fronteras, entre Arica y Tacna, entre Tacna y Arica, salvo esta situación. Producto de la desesperación, de los días, del hambre, seguramente producto también de muchas externalidades. Las personas hicieron esto que hicieron, y reitero, aquí cuando hicieron esto no había medios, se estaba haciendo el cambio de turno, no había personal del ejército peruano, y poco y nada podía hacer también el ejército chileno, porque no puede. Lo que hace el ejército chileno y la PDI y Carabineros es resguardar nuestra frontera, es decir, que nadie ingrese a nuestra frontera de manera ilícita, pero si las personas quieren abandonar, ya es problema del Perú, digamos, contener esa situación. Pero claro, toda esta policía llegó efectivamente desde Tacna, que es la policía antidisturbio, antimotines, digamos, para poder sacarlo. Pero como tú bien decías, a lo mejor ¿te parece, Nico, si repetimos esos registros que nos entregó la televisión asociada peruana nuestra, para que veamos el ambiente, lo que se vivió pasada las 4 de la tarde cuando este grupo en caravana arremetió, aprovechando un cambio de turno, y hubo incidente ahí en la aduana de Santa Rosa peruana? Pasemos a escuchar esos ambientes que tenemos compactados para compartir con las personas también. Están ya dentro del control fronterizo de Santa Rosa. A pesar que la policía trata de detenerlos, no puede. El ejército peruano no está en estos momentos
El ejército peruano no está en estos momentos, a pesar que se decretó el estado de emergencia. Han aprovechado un momento en el cual ellos han cometido actos que no estaban previstos y había una respuesta inmediata también de las fuerzas del orden que están desplegadas en la zona. Hay una medida correctiva, voy a esperar el informe de parte de las fuerzas del orden que están desplegadas en la frontera, porque si declaramos un estado de emergencia es para que se cumpla. Es un saludo a la bandera. Bueno, ahí están las declaraciones, Nico, del presidente del Perú. Recordemos que esta zona, la zona de Tacna, está bajo estado de emergencia. El fin de semana estuvo el ministro del Interior acá y por eso que se ha reforzado el contingente policial y también el contingente militar, porque está en un estado de emergencia al otro lado de la frontera chilena con su vecino Tacna y con el Perú, digamos, en este control fronterizo integrado que se da muy habitualmente entre las personas que viven en Tacna y las personas que viven en Arica. Hay que hacer un balance también. Había una señora que venía en esta caravana que se sentía mal, hubo desmayos también. Ustedes se imaginarán lo que significa para un menor, para un niño, estar en esa situación tensa. También fueron momentos complejos que fueron controlados oportunamente por la policía peruana. Me da la impresión también por este estado de emergencia, Nico, que ha hecho que hayan más dispositivos policiales aquí en la frontera peruana. Claro, que hay más contingente y una planificación distinta, digamos, a un día habitual en términos de lo que puede ser el flujo desde Chile a Perú y Chile, desde Arica a Tacna y viceversa, digamos, que como tú lo has dicho en distintos despachos, es una situación que es parte del día a día, pero que evidentemente con un estado de emergencia instalado en lo que es Perú y también con lo que es la presencia militar de hace un buen tiempo por la infraestructura crítica en las fronteras de Chile con sus vecinos, va generando este tipo de situaciones. Sí, exactamente. Entonces, claro, y como la prensa peruana estaba, por decirlo, del lado peruano, en la aduana de Santa Rosa, ellos fueron testigos privilegiados de esta situación, que fue compleja. Ahora, fíjate que aparte de la policía antimotín, está llegando más contingente, ¿eh? Una especie de policía migratoria también que está ahí con su uniforme, seguramente ya de manera muy contundente para controlar hasta cerca de 25, 30 personas que estaban aquí en el límite. Vamos a ir... Juan Pablo también, mira, te va a mostrar Juan Pablo la parte del desierto ahí, Nico, ahí en ese sector estaba el ejército y de hecho había una carpa que se desmontó que está ahí atrás, claro, pero no había personal militar peruano a la hora que pasó esto. Nosotros habíamos visto sábado y domingo 2 turnos, un turno... Claro, fue un turno que llegó muy temprano y después hacían un relevo y ese turno de la tarde, digamos, se quedaba hasta las 5 de la tarde horarios chilenos, 5 o 6 de la tarde, pero hoy día debe haber pasado algo que no hubo ese recambio y justo, bueno, aprovecharon esa coyuntura para traspasar este límite cuando habían apenas 2 policías peruanos, también y en caravana, hasta el control fronterizo de Santa Rosa. Hasta ahí llegó esta caravana y ahí fueron detenidos con el contingente que había allí, pero bueno, después se pidió refuerzo a fuerzas especiales en Tacna y es lo que ustedes están viendo ahora, este personal desplegado acá en la frontera. Fueron momentos críticos, Nico, fueron momentos bien tensos ahí al interior de la aduana peruana. No quiero decirte que no han habido mayores complicaciones en Chacayuta, que es la aduana chilena, porque queda, yo diría que la gente piensa que están como pegaditas al lado, pero no, hay un espacio intermedio, será de 1 kilómetro, Juan Pablo, aproximadamente, sí, entre un eje fronterizo y otro. Mucha gente se imagina que están pegaditas uno al lado de otro, no, pues en medio de todo eso está la línea de la Concordia y un terreno, no es que no sea de nadie, pero que separa ambas fronteras, no están como un edificio al lado del otro, por así decirlo, para que la gente que no ha estado en la zona se forme una idea. Hay un despoblado que es bien complejo, que es bien interesante. Así que vamos a quedarnos por acá muy al pendiente de esta situación. Justo cuando los consilleres se habían reunido hoy día telemáticamente, así que vamos a ver cómo decanta la situación también en las próximas horas, Nico. Vamos a quedarnos acá en la frontera norte de Chile. Perfecto, Juan Carlos, gracias también a Juan Pablo por el trabajo ahí en la frontera. Cualquier novedad retomamos el contacto y seguimos ahí con el trabajo de ustedes. Muchas gracias, un abrazo.